Ahí vamos. 1, 2, 3. Comenzamos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo te va? Acá muy bien. Me alegro. Bueno, continuando con nuestros ciclos de charlas, en esta ocasión vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver sobre el mundo financiero, las finanzas de la empresa. Comencemos a distinguir o diferenciar cuál es la diferencia entre el concepto financiero y económico, ¿sí? El resultado financiero y económico de una empresa. Porque mucha gente lo confunde y no sabe cuál es la real diferencia entre los dos conceptos. Mira, es un tema importantísimo. Ya hablar de finanzas de la empresa significa hablar de la salud económica y financiera de una empresa, de cómo va, qué resultados tiene, su crecimiento, ¿no es cierto? Y en verdad, más que todo las pymes y las empresas familiares suelen confundir mucho estos conceptos que son necesarios para poder gestionar información para la toma de decisiones. Ok. ¿Y cuáles son la diferencia puntualmente entre, yo te hablo de un resultado financiero y te hablo de un resultado económico? ¿Cuál es la diferencia? Porque se suelen confundir. Claramente, y es muy común que se confundan, y más cuando no tienen basamentos técnicos, donde lo económico tiene más que ver con la generación de la operación, una venta. Una venta, ya sea de un producto o de un servicio, genera un resultado económico, donde uno se pone contento porque vendió. Ahora la pregunta es si esa venta la cobramos en el mismo periodo, por ejemplo, mes, o la cobramos al mes siguiente, porque si una venta se hace en enero y la cobro en febrero, en verdad enero es el periodo donde reflejamos esa ganancia o esa operación que nos favorece, pero en febrero cobramos esa venta o tal vez en cuotas. Y lo mismo sucede con los gastos. Un gasto que le pertenece al mes de enero, como un gasto de limpieza, de mantenimiento o de salarios, que lo pagamos en febrero, en enero se anota como resultado negativo, como pérdida, como una mala noticia, pero se pagará en febrero o se pagará en marzo o ya se pagó en diciembre. Entonces, por un lado tenemos lo que le corresponde a cada mes como resultados económicos y eso consolida el verdadero resultado o utilidad del periodo, pero lo financiero sería cómo se mueve el flujo de efectivo como dinero en efectivo y cuentas bancarias de la empresa que irá subiendo con las cobranzas y bajando con los pagos. Y son dos cosas muy importantes, donde lo económico sería lo más importante, pero financieramente una empresa puede encontrarse con graves problemas si no tiene dinero para afrontar pagos necesarios, si las cobranzas se postergan mucho. O sea, siguiendo esta lógica, yo puedo tener un resultado económico, o sea, de operaciones sano en un periodo y que me dé positivo, pero si yo no cobro en ese periodo esas operaciones, mi resultado financiero puede ser negativo. Entonces, en un mismo periodo puedo tener un resultado económico positivo y un resultado financiero negativo por un desvío o un desfasaje de las cobranzas o de los pagos, ¿no es cierto? Seguramente, hasta yo lo simplificaría con un ejemplo sobre un empleado que imaginémonos para por un extremo que trabaja y cobra $1 millón por mes, pero enero, febrero y marzo se lo van a pagar en abril. Entonces, ese empleado dirá, yo gano mucha plata y soy millonario, pero no tengo dinero para comer y me va muy mal porque enero, febrero y marzo no voy a tener dinero en mi bolsillo, me lo pagarán recién al final de marzo o abril. Entonces, es una buena situación económica la que tiene, pero financieramente le va muy mal porque no tiene dinero para poder funcionar, cosas que sucede mucho en las empresas por no ordenar su flujo de efectivo, ¿no es cierto? Está muy bien, está muy bien. Volvamos a un concepto que hemos visto en alguna que otra charla nuestra, que tiene que ver el flujo de fondos, ¿no? ¿Cómo relacionamos los conceptos financieros con un cash flow, con un flujo de fondos? Bueno, a ver,
conociendo nuestra realidad económica, nuestras operaciones, que son las ventas como resultados positivos y los gastos o egresos como resultados negativos, uno forma el movimiento de dinero, ¿no? Que va a ser nuestro cash flow actual, histórico y proyectado, porque cuando uno habla de cash flow es la proyección de mis ingresos y egresos de dinero. Y ahí es cuando uno vislumbra para periodos siguientes, hablando mensualmente, qué dinero pienso que va a entrar y qué dinero pienso que va a salir. Son estimaciones y como cualquier estimación futura puede fallar. Yo a un cliente de siempre le vendo este mes y cobro el mes que viene y tal vez tuvo un problema y no me paga o quebró y no me paga. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros con nuestros proveedores, que estimamos pagar lo que estamos consumiendo este mes, el próximo mes, o la tarjeta de crédito, y después no la podemos pagar. Eso me genera ajustes, pero primariamente uno estima. Estima y se imagina con las mejores herramientas posibles y la precisión más cercana cuál va a ser mi movimiento de dinero, ya sea en efectivo o en banco normalmente, para poder entender cómo va a ser mi situación de cash flow futura y ahí evaluar cómo me va a ir, si voy a tener dinero, si me va a alcanzar, si me va a sobrar o a faltar. Está muy bien. Y volvamos a unos conceptos que también habíamos visto. Repasémoslos dentro de este contexto. Tasa de interés, VAN, TIR y punto de equilibrio. ¿Cómo juegan estos 4 conceptos dentro del marco del flujo de fondos o cash flow? Que se Bueno, suele llamar. de vuelta un poco un paso para atrás, cuando uno planifica sus operaciones, lo económico es cómo vendo, qué cantidad vendo y cuál es su precio de venta. Y lo financiero es cómo lo cobro. Si lo cobro en efectivo en el momento, si lo cobro postergado al mes que viene o en cuotas. Y lo mismo pasará con las compras, ¿no es cierto? Y los gastos. ¿Qué compro? ¿Qué cantidad? ¿A qué precio? Lo económico. Y lo financiero es cómo lo pago. Si lo pago en el momento, lo pago el mes que viene o en cuotas. Bien, entonces, cuando uno proyecta hacia el futuro, tiene que tomar en cuenta la tasa de interés, que la tasa de interés no es ni más ni menos que el precio presente en un futuro o el precio futuro en el presente. O sea, el valor de esa distorsión del tiempo, que es consumos anticipados o consumos postergados de dinero, porque yo me lo quiero quedar y pagar más tarde, o quiero cobrarlo hoy o cobrarlo más tarde, ¿cuándo tendré ese dinero, no es cierto? Y eso va con la tasa de interés, tanto de mercado como la que yo quiero tener. O sea, yo a mi cliente le puedo vender algo en $100, pero si me lo paga el mes que viene, quizás quiero que me dé $105. Entonces, bueno, si es lo que yo compro y pago, será una negociación para atrás con mi proveedor. Y si es lo que yo vendo y cobro, será una negociación para adelante con mi cliente, que por supuesto habrá que ponerse de acuerdo en esa cadena de valor, definiendo primariamente la tasa de interés. Ahora, lo que vos mencionas, que son un montón de herramientas potentes financieras, es el valor actual neto, el VAN, que tendrá que ver con ese valor futuro traído al día de hoy para determinar si es el valor relacionado con la operación de hoy o al revés. Mi valor actual se va de un futuro para determinar si me conviene cobrarlo hoy o cobrarlo en un futuro. También, recordando que cuando uno mira el futuro, estima porque nadie conoce la certeza de la situación que viene, ¿no es cierto? Ese sería el VAN, que uno determina el valor futuro traído hasta hoy con la tasa de interés que se propone. Ahora, cuando hablamos de TIR, que también tiene que ver con este concepto de tiempo e interés, esa tasa interna de retorno es lo que me marca el interés promedio que uno genera con una operación, porque yo puedo hacer una venta muy importante, por ejemplo, de una obra civil, una construcción, donde me pagarán en función a los certificados de obra o de avance. Entonces yo estimo que en 2 meses cobraré $500.000 y en 4 meses más $200.000 y en 6 meses más otro tanto. Bueno, entonces esa variación de tiempo y dinero
hace que una operación global de $1 millón que se divide en pagos termine teniendo una tasa de interés promedio X, que sería mi tasa interna de retorno. Yo con eso evalúo si estoy contento o no, si me sirve o no, y si elijo esa función que de vuelta la negocio en la cadena de valor con mi proveedor en la compra o con mi cliente en la venta. Y por último, vemos como herramienta el punto de equilibrio. Que el punto de equilibrio en sí es una herramienta económica, pero uno puede hacerla financiera, o sea, puede hacerla monoproducto, multiproducto, estática, dinámica, económica o financiera. Es una gran herramienta, una herramienta matemática, ¿no es cierto? Pero básicamente el punto de equilibrio es el punto donde la empresa no gana ni pierde, donde uno quiere superar esa operación para comenzar a ganar. Bueno, financieramente también hay que tomar en cuenta que lo económico forma el resultado de ese punto de equilibrio y que lo financiero también afecta por el tema de la tasa de interés. Entonces, en función a cobranzas y pago y a otras variables financieras, yo ahí determino cuál es mi punto de equilibrio pensando en el mundo financiero. Perfecto. Algunas aclaraciones también. El punto de equilibrio, como dijimos, es el punto donde no tenés ni ganancia ni pérdida, y a partir de ahí supone que tiene ganancia la empresa, ¿sí? Entonces, lo que también se suele estimar es el tiempo al punto de equilibrio, porque en ese periodo al punto de equilibrio, la empresa o el empresario o el emprendedor va a tener que pagar parte de los gastos, y esa previsión tiene que estar dentro de la inversión inicial del proyecto. Si el punto de equilibrio se te va muy para adelante, va a ser un periodo muy grande que vas a tener que bancar los gastos corrientes del negocio. Entonces, también el punto de equilibrio sirve no solamente para ver qué cantidad de piezas o servicios tenés que vender para salir empatado, sino también qué tan adelante se te va para que vos tengas que bancar todos los meses ese negocio. Sí. Sí, cuando uno planifica, cuando uno hace un proyecto, ahí busca también cómo va a lograr las distintas situaciones para lograr punto de equilibrio, crecimiento y después utilidad, que es velocidad de aproximación, que en otro momento hablaremos un poco de cómo uno diseña en base a la planificación el proyecto específico cuando comienza a vender, cómo va a vender, cuánto va a vender, la parte comercial, etcétera, etcétera, para lograr rápidamente alcanzar el punto de equilibrio, como decías vos, y luego comenzar a ganar. O sea, la pregunta es cuándo ganamos, cuándo comenzamos a ganar, que es de alguna manera el retorno de la inversión, ¿sí? O por lo menos la generación de utilidades a una empresa, porque una vez pone plata, no solamente al inicio, sino en algún estadio intermedio con algún nuevo proyecto, y cuándo la retiro, ¿no es cierto? ¿Cuándo empiezo a ganar? Totalmente. Otro punto, volviendo al tema de la TIR, la tasa interna de retorno, de alguna manera es la tasa que te va a dar ese proyecto en el cual vos estás trabajando o proyectándolo. Y lo que se suele hacer, y acá lo enganchamos con otro tema a desarrollar, es esa tasa interna de retorno de un proyecto te va a dar a vos un resultado de una tasa de interés de ganancia, de alguna manera, de ese proyecto puntual. Lo que se suele hacer muchas veces en los negocios es equipararlo a las tasas promedios de inversión de otros activos financieros. Entonces, si mi tasa interna de retorno me da el 20% y un plazo fijo me da el 10%, me conviene hacer el proyecto. Si me da 2%, me conviene poner ese mismo dinero en plazo fijo y voy a tener más ingreso en el plazo fijo que en el proyecto. Y llevándolo para este lado es, supongamos que mi negocio empieza a tener un resultado económico y financiero positivo. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar? ¿Invierto en nuevas unidades de negocio? ¿Busco activos financieros? ¿Qué suele hacer un empresario? Bueno, ya cuando uno vislumbra que económicamente le va bien, seguramente hace un presupuesto. Del presupuesto, naturalmente, llega el cash flow y con eso identifica sobrantes de dinero. Ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, de alguna manera tengo ahorros o voy a tenerlos o tengo dinero en excedente a mi funcionamiento habitual, entonces le busco una ocupación a ese dinero. Entonces ahí vienen los interrogantes de la empresa. ¿Cuáles son los principales
conceptos que puedo tener u oportunidades. Bueno, una sería invertir, donde las inversiones ya me abren un abanico muy grande de alternativas, en principio con alternativas financieras, como hacer un plazo fijo o usar algún instrumento simple bancario, y luego tengo abanicos que pueden ser comprar acciones, fondos comunes de inversión, bonos o títulos públicos, hasta llegar hoy en día a las criptomonedas. En el mundo financiero, porque después está el mundo económico. En el mundo económico, una empresa puede comprar inmuebles, puede aprovechar para capitalizar bienes y decir, compro una mejor máquina o compro un camión para dejar de pagar el flete, o compro mercadería en volumen para lograr un mejor precio unitario. Y ese no sería la única alternativa, porque por otro lado, cuando uno tiene sobrantes, también se puede preguntar si en mi cadena de valor negocio con proveedores pagos anticipados o negocio con clientes pagos postergados en cuotas. Entonces, ¿qué hago? No necesito el dinero el mes que viene, entonces le propongo a mis clientes, ya sean habituales o en un retail, a clientes masivos desconocidos, vender en cuotas, porque incorporo más mercado por esa facilidad que yo hoy no necesito el dinero. Entonces, cuando uno se consolida económicamente y ve que el cash flow va a generar un sobrante, entonces tenemos que ver de qué manera lo aplicamos con cierto nivel mínimo de seguridad para mantener, por situaciones, por previsiones, pero también definir si el dinero lo aplico financieramente, lo aplico económicamente o lo aplico en mi cadena de valor como pagos o cobros. Excelente. Incorporemos, para ir cerrando el tema una variable importante que nos ha acompañado en la Argentina durante mucho tiempo, que es la inflación. ¿Cómo impacta, primero, a qué llamamos inflación y cómo impacta en todos estos conceptos que estamos hablando ese concepto de inflación? Bueno, es un tema muy complejo y muy difícil de entender. La inflación es un fenómeno monetario que significa la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y básicamente es que los conceptos económicos crecen de valor mientras que el dinero, que eso va a ir junto con los créditos, no crecen. Entonces las mercaderías aumentan de valor, los bienes de uso aumentan de valor, pero mi dinero en efectivo o en el banco no crece. Entonces es más complejo, en verdad, desde lo técnico, ¿no es cierto? Pero eso es lo que ve el empresario, que el dinero en efectivo, digamos, va a perder valor con respecto a todos los demás bienes de la economía que aumentan. Entonces, esta pérdida del poder adquisitivo de la moneda, yo hoy tengo $100 y podía comprar un paquete de mercaderías y dentro de un mes con $100 ya no lo compro. Entonces viene la situación de compro anticipado o espero y pienso que el próximo mes ese paquete de mercadería me va a salir $105. En muchos países se sufre la inflación, se ha sufrido, pero bueno, Argentina, Brasil, bueno, Venezuela es terrible, y algunos países europeos en muy menor medida tienen inflación y tienen que prever que es una incorporación de información fundamental al momento de mirar hacia adelante. Porque si yo le digo, hagamos de cuenta, por poner un número pequeño, pero no tan pequeño, de 5% de inflación, vamos a ponerlo, es grande en verdad, pero hagamos de cuenta que uno dice, tengo un 5% de inflación en el mes. Entonces, si yo a mi cliente le vendo y le digo, bueno, pagame el mes que viene, no me pagues 100 hoy, si me paga el mes que viene 105, yo no gané nada. Yo mantuve el mismo valor porque hoy
me da 100 y yo puedo comprar mercadería. El mes que viene, si me daría 100, no la compraría, y si me da 105, compro la misma mercadería. Entonces, si yo quiero hacer un esfuerzo futuro, quiero ganar. Entonces, ahí está la situación empresarial. Yo, entonces, muy sencillo es el análisis, le cobraría 107, porque hasta 5 es mantenerme en lo que representan 100 pesos hoy dentro de un mes, que sería Totalmente. 105. Entonces, si yo quiero ganar, si yo le cobro 105, no gané nada. Hay que saber eso. Puede ser que uno le cobre 105 o 103, pero si dice, la inflación va a ser 5%, si yo te cobro 105 el mes que viene, no estoy ganando. Si yo quisiera ganar por el tiempo Totalmente. que espero, entonces tendría que tomar en cuenta la inflación para definir mi tasa de interés. Y esa definición sirve para mis compras y pagos, para mis ventas y cobros, y para todo ese mundo financiero que es el tiempo y el dinero. Perfecto, perfecto. Agrego algunos conceptos ahí. Si bien la raíz, y lo ha demostrado Milei en este último año, la raíz de la inflación es monetaria, también hay algunos motivos que influyen sobre la inflación, que es las expectativas de la gente. Esto que vos decías de si es 105, pero yo sé que algunas cosas van a subir más, y subo a 107 o pido 108, 109, y eso a su vez acelera el espiral inflacionario de los bienes. Y un tema más es que por ahí un vaso me sube un 5%, pero un neumático me sube un 8%, y a lo largo del tiempo la inflación genera distorsión de precios relativos. Entonces vas a tener productos que se disparan en valor y productos que no tanto. Y de golpe te vas a encontrar, como nos pasó en Argentina mucho tiempo, que no sabes qué es caro y qué es barato porque tenés esa distorsión de precios relativos que hace que sea muy difícil poder comparar bienes, ¿sí? Que eso en una economía estable no pasa, porque los valores, los precios no varían. Entonces, todas estas distorsiones afectan la percepción y el valor de los bienes. Y, por último, ¿cómo afecta la inflación a la tasa de interés? Que es un tema que vimos recién. ¿Sí? Porque vos podés tener un interés de 5%, pero si yo tengo una inflación del 5%, ¿el interés sigue siendo el mismo o tengo que contemplar la inflación para el interés? Claro, en verdad la inflación es parte del costo del dinero. Entonces, cuando uno dice, el dinero no me lo pagas hoy y lo voy a cobrar el mes que viene, o al revés, no lo pago hoy a un proveedor o a un banco y lo pago el mes que viene, se contempla la inflación, porque la inflación, si no, va a ser una pérdida para quien la asuma. Por eso, hasta los bancos, cuando ofrecen un plazo fijo o un préstamo, toman en cuenta los niveles de inflación para fijar la tasa de interés, y por supuesto que en los países donde hay más inflación, las tasas de interés son más altas. Bueno, también hay un problema de riesgos y de costos ahí, ¿no es cierto? Entonces, la inflación es parte del mundo financiero y por defecto contempla o forma parte de la tasa de interés que uno fija. Se toma como costo del dinero de alguna manera y se suma, digamos, como variable dentro de los costos. Muy bien, excelente. Creo que ha sido clarificador este tema. Tenemos mucho más para ver. Vamos a ir viendo más temas en las próximas charlas. Álvaro, un abrazo grande. Te agradezco una vez más el tiempo y nos vemos en una próxima sesión. Bueno, hasta luego a todos. Gracias.